tarde. Aurora, Sí, perdona un momento, es que como había gente que había confirmado y no está, yo no sé si vale la pena esperar un poquito más. sí, pasan 2 minutos solo. 5 minutos a lo mejor, ¿no? 5 minutos, ¿queréis que esperemos? Sí, por más que nada porque había 3 confirmaciones que no veo que no están. Bueno, a lo mejor alguna era, a lo mejor es que no encuentran el enlace como le ha pasado a otros. Bueno, Bueno, pero bueno, Pero bueno, no pasa bien, nada por empezar bueno, con bien, 5 minutos que de no pasa cortesía. nada, pasa nada, que esperamos 5 minutos y ya está. Estábamos pensando, por ejemplo, en el desarrollo de vacunas, en las pruebas de las vacunas, en los plazos que tienen que respetar cada uno de los medicamentos cuando salen al mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como consecuencia de esto, nos parecía que era interesante que dedicáramos una sesión a reflexionar sobre cómo está con la ética en esta situación tan especial, ¿no? Tan especialmente rara, por otra parte. Y para eso hemos invitado esta tarde a una persona que sabe mucho de ética, sobre todo de bioética, porque forma parte del Comité de Ética del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Como sabéis, el CSIC es el organismo de investigación mayor de España y creo que como el tercero de Europa, y aglutina a unas 12.000 personas trabajando en él. Por lo tanto, el Comité de Ética del CSIC creo que es uno de los órganos que en este momento esté dedicado con una especial relevancia y una especial importancia precisamente a dar respuesta a estas situaciones especiales que comentaba al principio. El Comité de Ética del CSIC es un órgano colegiado de carácter consultivo que le da apoyo a la presidencia del Consejo y al Consejo Rector, a su vez, y por lo tanto tiene una composición heterogénea y multidisciplinar que en este momento está integrado por 12 miembros. Desde el año 2008, creo recordar, nuestra ponente de esta tarde, María Luisa Salas, forma parte del Comité de Ética como vocal y como secretaria de ese comité, pero actualmente hay un departamento de ética en la investigación dentro del Comité de Ética. Y precisamente María Luisa Salas es la directora de ese departamento de ética en la investigación. Por lo tanto, es, creo, la persona más autorizada, al menos de las que conocemos nosotros en nuestra organización, para hablarnos esta tarde sobre la ética en la investigación científica. Así que, excepto por el paréntesis en el que Alfonso nos dé las reglas del juego para participar esta tarde, por lo demás, María Luisa, bienvenida y muchas gracias, y tendrás la palabra en breves minutos. Muy bien, buenas tardes. Soy José Alfonso Delgado y voy a ser el moderador de estas reuniones, ¿no? En concreto de esta, ¿no? Y simplemente, pues nada, deciros pues las normas normales que tenemos para participar en el diálogo. Lo primero de todo, cuando entréis en la reunión, pues identificaros por un nombre para que podamos saber quién está detrás, por así decir, de la imagen o de la pantalla. Tener apagado el micrófono mientras interviene el ponente y otros participantes es importante, pues para dar ancho de banda, para que María Luisa en este caso pues pueda, digamos, no tener problemas de interrupciones, ¿no? Por estrechez de banda. Si deseas intervenir, tienes que presionar el icono de la mano alzada que está en el borde inferior izquierdo. Hay tres iconos, uno una ventana, otro es una manita y otro es una especie como de bocadillo, ¿no? Que es donde es el chat, que donde si alguien quiere poner una pregunta por escrito lo puede poner ahí. Luego, por otra parte, bueno, yo de alguna forma daré los turnos de intervención para la gente que quiera, digamos, intervenir.
Y luego está el aforo que está, pues como decimos, limitado en la capacidad de la red, ¿no? Pero en fin, yo creo que esta plataforma es suficientemente ancha como para poder permitir toda la gente que estamos aquí. Vale, pues sin más, ya le voy a dar, digamos, entrada a María Luisa para que comience su presentación. María Luisa, cuando quieras. Alfonso, ¿vas a grabar? Voy a intentarlo, porque antes me dijo que no se podía. Espera, voy a intentar a ver si se puede. A la Asociación de Estudiantes del Mundo por haberme invitado a compartir este ratito con todos vosotros y por supuesto con la audiencia. Y bueno, muchas gracias también de antemano a los participantes por su escucha. Pues bueno, vamos a empezar con la presentación. Antes de empezar, quería comentaros un poquito así, grosso modo, cuáles son los puntos que vamos a tratar. Veremos unas características esenciales de la ciencia, hablaremos de lo que es la ética en la investigación, qué se entiende por ética en la investigación, de integridad científica, de buenas prácticas científicas, de códigos de buenas prácticas científicas. Luego nos adentraremos, abandonaremos la zona blanca, o sea, las buenas prácticas científicas para adentrarnos en una zona, en un área gris, que es la de los conflictos de intereses, y luego ya directamente nos pasaremos al negro y hablaremos de malas prácticas científicas. Bueno, pues las características esenciales, lo que hablaba, me parece fundamental recordar una serie de aspectos de la ciencia antes de adentrarnos en la temática de esta presentación. A ver, a mí me ha ido bien no es un método científico. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues en primer lugar, lo que quería subrayar es que la autocomplacencia y el coger atajos, pues eso es incompatible con la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia, la búsqueda de conocimiento, es una búsqueda de conocimiento, debe ser ordenada, sistemática. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues que para avanzar en el conocimiento utilizamos el método científico y este método científico demanda pues una reflexión, una observación, una experimentación, la formulación de hipótesis, el análisis de esas hipótesis, la modificación de las hipótesis, etc. O sea, la búsqueda, la ciencia exige que la búsqueda de conocimiento se haga a través del método científico. Por eso, a mí me ha ido bien por repetir lo que han hecho otros, pues no es válido, ¿no? La autocomplacencia, como os decía, y el coger atajos no es compatible con la ciencia. Otro aspecto que quería resaltar es que el conocimiento científico es falible, como es falible es provisorio, o sea, es provisional, es comunicable y es refutable. Fijaros en que ya Julio Verne, fijaros en la cita de Julio Verne que dice, la ciencia, muchacho, se construye sobre muchos errores, pero es bueno cometer estos errores, porque estos errores nos conducirán a la verdad. Asimismo, el filósofo Karl Popper decía que la ciencia debe comenzar con mitos y con la crítica de esos mitos. De hecho, Karl Popper apostaba decididamente por la duda como vía de conocimiento. Decía que existe una necesidad incontestable de exponer los resultados de la ciencia y los métodos de la ciencia a una corrección constante y que solo la búsqueda de errores y la eliminación de esos errores nos conducirían finalmente a la verdad. Otro aspecto a destacar, perdonad que no pasa la diapositiva. Bueno, veis que ahora en esta diapositiva, que tiene imágenes rotas, dice, si todos caminamos en la misma dirección, ¿cómo sabemos que no hay otra? Pues es un poco en la línea de lo que decíamos o en la línea de lo que dice Lakatos, ¿no? Que la crítica es el motor del avance del conocimiento, ¿no? Entonces no podemos caminar todos en la misma dirección.
Bueno, y ya por último, el otro aspecto que quería resaltar es el carácter esencialmente colaborativo y transfronterizo de la ciencia. La ciencia y la investigación es un proyecto común, es una empresa global que se desarrolla en distintos entornos y que trasciende fronteras, o sea, ámbitos disciplinares y fronteras sociales, políticas, culturales y nacionales. Fijaros que John Bardeen, en el que fue 2 veces consiguió el premio de los pocos, que 2 veces fue galardonado con el premio Nobel, dice que la ciencia es una tarea transfronteriza y además subraya el alcance internacional de la ciencia y que es un esfuerzo colaborativo, ¿no? Pues dicho esto, vamos a pasar a ver, antes de hablar de integridad científica, quería comentaros, cuando vosotros oís hablar de ética en la investigación, estamos hablando de dos áreas diferentes. Una de ellas es la integridad científica, y que ahora veremos, y otra es la ética en la investigación, que prácticamente se corresponde con la bioética. ¿Esto qué significa? Que la ética en la investigación o la bioética focaliza el interés en la naturaleza de la investigación, en los fines, en el respeto a la dignidad del ser humano, en el respeto a la autonomía de los seres humanos, de los participantes en la investigación, a su capacidad de autodeterminación, a la protección de los datos de seres humanos, al bienestar animal, a la protección del medio ambiente, en definitiva, a los principios esenciales de la bioética, que son esta autonomía de la voluntad, y que esto se corresponde con lo que habréis oído en multitud de ocasiones, de ahí la importancia de los consentimientos informados, se corresponde con el principio de beneficencia y no maleficencia y con el principio de justicia redistributiva. Pero la otra rama y fundamental de la ética en la investigación es la integridad científica. Si pensáis en una sociedad de conocimiento, como es la nuestra actual, en la que la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación son presupuestos esenciales para el progreso y para el crecimiento económico sostenible, y no solo eso, sino que además tienen un impacto muy directo en la salud y en el bienestar de los seres humanos, pues cobra una especial relevancia y significación lo que es la integridad científica. ¿Por qué? Porque la apuesta por una ciencia excelente, por una ciencia de calidad, demanda inexcusablemente un comportamiento íntegro y responsable en investigación. Es más, este comportamiento íntegro y responsable en investigación va a ser el fundamento esencial para el avance del conocimiento, y para la credibilidad de este conocimiento. Fijaros, con la importancia que tiene la integridad científica, a la fecha no existe una definición globalmente consensuada de lo que es integridad científica. Sin embargo, son muchos, o sea, de nuestro entorno en europeo, prácticamente todos, son muchos los países en los duras o nacionales de integridad científica. Hay multitud de foros nacionales y transnacionales dedicados a integridad científica y se celebran cada vez más seminarios, congresos e incluso conferencias mundiales para debatir, para reflexionar y debatir sobre el tema de la integridad científica. Pues bien, si bien no existe una definición de lo que es integridad científica, lo que sí que existe es un consenso respecto a los principios, valores y responsabilidades que entraña esa integridad científica. ¿Cuáles son esos principios y valores? Pues aquí veréis en la transparencia, y que esto no es una lista cerrada, que dependiendo, bueno, pues de la declaración, del código o del informe de que se trate, se apuesta por unos u otros principios, pero en definitiva estos códigos o declaraciones difieren en sus desarrollos o contenidos, pero comparten un mismo propósito. Por ejemplo, el Código Europeo de Conducta para la Integridad Científica pues dice que valores fundamentales de integridad pues son la fiabilidad
en tanto que garantiza la calidad de la investigación, la honestidad, el respeto, que exige el respeto entre colegas, el respeto a los participantes de la investigación, el respeto a la sociedad, a los ecosistemas, al medio ambiente, apuesta también por la responsabilidad. Y sin embargo, bueno, pues hay otras declaraciones, otros códigos, como la muy famosa, o sea, la fundamental en integridad científica, que es la Declaración de Singapur, que sin embargo esta pues apuesta por la fiabilidad, la responsabilidad, la imparcialidad o, o la utilización, la gestión eficiente de recursos, ¿no? Otro aspecto que quería destacar es que estos principios y valores consustanciales a la integridad científica no solo deben informar la ejecución de investigación, o sea, no solo deben inspirar el desarrollo de la investigación, sino las diferentes facetas o dimensiones de la ciencia, o sea, deben informar la concepción, o sea, el planteamiento de la investigación, por supuesto la ejecución, pero también las tareas de tutelaje y liderazgo de científicos, la evaluación de la investigación, la difusión de resultados y las colaboraciones que se establecen entre los científicos, ¿no? Bueno, además de ello, esta integridad científica quiero que tengáis en cuenta que es una responsabilidad compartida entre todos los agentes del sistema de ciencia. Por supuesto, en el centro se sitúan los investigadores, en tanto que son los agentes que ejecutan o desarrollan la ciencia, pero esta responsabilidad debe ser una tarea compartida por las instituciones que realizan investigación, por las agencias financiadoras de investigación, por los gobiernos y administraciones públicas, revistas científicas, evaluadores científicos o por las sociedades científicas. Como os decía, cada vez son más los países de nuestro entorno en los que existen estructuras u órganos nacionales de integridad científica. Por ejemplo, es pionera la Oficina de Integridad Científica de los Estados Unidos, que data de los años 70, o la Oficina de Integridad Científica del Reino Unido, que data de 2006, o la más reciente Oficina de Integridad Científica francesa, que es de 2017. Sin embargo, en el caso de Austria o de Luxemburgo, en vez de oficina, esta estructura nacional se llama Agencia de Integridad Científica, o en el caso de Finlandia o los Países Bajos, esta estructura se llama Consejo de Integridad Científica. Por ejemplo, los países nórdicos utilizan la denominación de comités, ¿no? En el caso de Noruega, pues existe una comisión nacional para investigar la mala praxis en investigación y, sin embargo, existen 4 comités nacionales, uno de ciencia y tecnología, otro de ciencias sociales y humanidades, otro de restos humanos o de medicina y ciencias de la salud. ¿Cuál es la situación en España? Pues la situación que tenemos en España es que la Ley 14/2011 de 1 de junio, la comúnmente, vulgarmente conocida como Ley de Nasciencia, en su artículo 10 crea el Comité Español de Ética de la Investigación, ¿no? Bueno, pues crea este Comité Español de Ética de la Investigación y veis que le atribuye competencias en materias relacionadas con la ética profesional en la investigación científica y técnica, pero sin embargo, al día de la fecha, se creó en 2011, pero estamos en 2020 y todavía este comité no está en funcionamiento. Sus miembros no han sido nombrados. Aquí quería, para que vierais un poco cuál es la situación en Europa. Veis los países que veis coloreados en morado serían el vértice de la pirámide, o sea, son los países que tienen una estructura nacional de integridad científica y además la tienen creada por ley. Los países coloreados en color verde son los países que tienen una estructura nacional de integridad científica. Con independencia ya hemos visto de que se llame oficina, agencia, consejo, comité, pero también tiene esa oficina de integridad científica. Los países en color azul pues son los que todavía no tienen, a excepción, que veis coloreados en azul a Francia y Polonia, y actualmente Francia y Polonia, Francia tiene una oficina desde 2017, una oficina de integridad científica, y Polonia tiene creada en el seno de la Academia Polaca de Ciencias también una Comisión Nacional de Integridad Científica. España, pues de momento,
pues no tenemos esta estructura creada, pero sí tenemos algunos otros elementos que iremos viendo y por eso nos situamos en un estadio superior a los países que aparecen en color naranja, como pueden ser Portugal, Italia, o Islandia. Bueno, aquí para que veáis que se han celebrado ya distintas conferencias, hasta seis conferencias mundiales de integridad científica. La primera se celebró en 2007 en Lisboa, la segunda en 2010 en Singapur, la tercera en 2013 en Montreal y además, como cuando finalizaron la segunda y tercera conferencias mundiales, la producción documental de estas conferencias fueron la declaración de Singapur y la declaración de Montreal, solo para que las tengáis en mente, que son documentos fundamentales en lo que a integridad científica se refiere. La cuarta conferencia se celebró en Río de Janeiro, la quinta en Ámsterdam y la última en 2019 se celebró en Hong Kong. ¿Qué existe también en España? ¿Qué tenemos? Bueno, pues tenemos una red de comités de ética de universidades y organismos públicos de investigación, que antes se llamaba Red de Comités de Ética de Universidades, pero a propuesta del Comité de Ética del CSIC se cambió la denominación y ahora se llama Red de Comités de Ética de Universidades y OPIs, Organismos Públicos de Investigación, y luego a nivel europeo tenemos la Red Europea de Oficinas de Integridad Científica, de todas esas estructuras nacionales que hemos ido viendo que existen en los países y que todavía nosotros lo tenemos creado ese comité, pero que no tenemos en funcionamiento. Para que veáis una muestra de la relevancia de la integridad científica, durante la presidencia de Luxemburgo del Consejo de Europa se emitió un documento de conclusiones sobre la integridad de la investigación, ¿no? Y os he querido resumir estas conclusiones para que veáis la trascendencia de la integridad en la investigación. En este informe se decía que la integridad es clave para la excelencia y relevancia socioeconómica de la investigación y que es condición indispensable para lograr la excelencia en la investigación y la innovación, tanto en Europa como fuera de ella. A vez se ponía el énfasis en el impacto socioeconómico de la mala praxis en investigación y en sus efectos, y no solo en sus efectos adversos, sino también en los considerables costes que esto tiene tanto para el sector público como privado. Y por último, en estas conclusiones se subrayaba la necesidad de que tanto los investigadores como la comunidad científica, las organizaciones que realizan y financian investigación, todos esos agentes que hemos visto del sistema de ciencia, pues de alguna manera se apliquen en el fomento y en la promoción de la integridad científica y en la calidad de la investigación. Otra muestra de la relevancia de la integridad científica es un documento fundamental de Science Europe, que es una organización que reúne a 53 organizaciones que realizan investigación o financian investigación, y como veréis, se dice que la investigación científica es consustancial a la actividad científica y a la excelencia en investigación, ¿no? Es la base para que los investigadores confíen en el trabajo de sus colegas, para el registro, un adecuado registro de la investigación, para esa credibilidad del conocimiento científico de la que hemos hablado antes. Igualmente importante, es la base de la confianza de la sociedad en la ciencia y en el quehacer de los científicos. ¿Cuáles son las 7 razones por las que nos debemos preocupar de la integridad científica? Pues bien, la integridad científica salvaguarda las bases y fundamentos de la ciencia y promueve el avance del conocimiento. Yo me he permitido, perdonad, traducir, esto es un documento redactado en inglés, entonces he hecho una traducción de la manera que mejor me parecía, ¿no? Que la integridad científica reafirma, o sea, sustenta la confianza de la sociedad en los investigadores y en la solidez de su trabajo, respalda la inversión pública en ciencia, protege el prestigio y la carrera de los investigadores, previene efectos adversos sobre pacientes y sobre el público en general, promueve el desarrollo económico y previene el desaprovechamiento de recursos, la malversación de recursos. Aquí, para que veáis que en una encuesta que se publicó en 2014 en El País, veréis que el porcentaje, o sea, que son los investigadores científicos, digamos, la profesión
mejor valorada por un porcentaje elevado de españoles. O sea, es la profesión que los ciudadanos evalúan de forma más positiva, ¿no? Entonces, por eso tenemos que apostar por la integridad científica para no defraudar la confianza de la sociedad. Si bien hemos comentado que todavía en España no existe esa estructura nacional de integridad científica, el Comité de Ética del CSIC determinamos, no fue una originalidad nuestra, sino que vimos que en 2015 se había publicado la Carta Francesa para la Integridad Científica y nos propusimos, dijimos, pues bueno, ¿por qué no intentamos redactar una declaración nacional que de alguna manera, ya que no tenemos esa estructura nacional, sirva de base para todo el país, tengamos un instrumento de ámbito nacional. Entonces, el Comité de Ética del CSIC redactó esta declaración nacional y luego ofreció su suscripción, y así fue, o sea, la suscribieron la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas, que engloba 72 universidades del país, y también fue suscrita por la COSTE, que es la Confederación de Sociedades, de todas las sociedades científicas del país. Bueno, una vez que hemos visto qué es la integridad científica, que hemos visto que es este patrón de conducta en investigación que promueve la buena praxis y apuesta por la observancia de esta buena praxis, pues quería que habréis oído hablar de las buenas prácticas científicas. ¿Qué son las buenas prácticas científicas? Pues las buenas prácticas científicas no son más que la materialización, o sea, la expresión de esos principios y responsabilidades consustanciales a la integridad científica, y esa fiabilidad, honestidad, responsabilidad, objetividad, independencia, imparcialidad, etcétera, ¿no? Las buenas prácticas son las que sostienen esta conducta responsable en investigación. Una vez que hemos visto lo que son las buenas prácticas, que son las que expresan los principios consustanciales a la integridad científica, ¿qué son los códigos de buenas prácticas científicas? Pues son los documentos que sistematizan las buenas prácticas científicas. Y estos documentos son un conjunto de reglas, de pautas, de recomendaciones, de compromisos para promover la integridad científica, afianzar estándares éticos elevados en la institución de que se trate, favorecer la calidad de la investigación y, por supuesto, prevenir la mala praxis. Son instrumentos de autorregulación, de autocontrol, y en ningún caso son sustitutivos de la normativa vigente. Pueden constituir normas de obligado cumplimiento, como ocurre en los países de tradición anglosajona, pero realmente su fuerza reside en que son referentes de actuación. Realmente sería sería un referente de actuación que libremente habría adoptado la comunidad científica para regir su actuación, ¿no? Son la carta de presentación de una institución, y realmente esta carta de presentación de una institución no hace sino promover, o sea, proyectar una imagen responsable de las instituciones que tienen códigos de buenas prácticas científicas. Aquí os he traído una muestra de los códigos. El anterior era el Código Europeo de Conducta para la Integridad Científica, que es un modelo para todo el entorno europeo. Este es el Código de Buenas Prácticas Científicas que redactó el Comité de Ética del CSIC. Ahora, de hecho, como ya los códigos de buenas prácticas científicas son instrumentos vivos, ¿no? Entonces hay que irlos modificando, adaptándolos, ¿no? Entonces, de hecho, el código del CSIC se publicó en 2011, pero ahora pensamos en este año vamos a publicar una edición revisada de este código. Para que veáis una muestra de otros códigos, pues aquí tenéis el Código de Buenas Prácticas Científicas del Parque de Investigación Biomédica de Barcelona, el Código de Buenas Prácticas del Instituto de Investigación Sanitaria de toda una comunidad autónoma como Aragón, el Código de Buenas Prácticas en Investigación del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital de Getafe,
o códigos de buenas prácticas de universidades, el de la Universidad Miguel Hernández, el de la Pompeu Fabra, están por orden cronológico, el de la Universidad de Valladolid, el Código de Buenas Prácticas de la UAM, que es de 2013, el de la Universidad de Cantabria de 2016, el de la Universidad de Zaragoza de 2018, u otros códigos europeos, como puede ser la Carta Europea de los Investigadores o el Código de Conducta para la Contratación de Investigadores. Luego hay, para que lo tengáis en cuenta, todos esos países que tienen estructuras o oficinas nacionales de integridad científica también tienen, digamos, un código de buenas prácticas científicas de país, un código nacional de buenas prácticas científicas. Es pionero el de Alemania, luego nos encontramos con el de la Oficina de Integridad Científica del Reino Unido, el austriaco, el finlandés, y luego en el caso de Noruega, como ya os he dicho en el mapita es europeo, Noruega lo tiene creado por ley, ¿no? Otros códigos más recientes son el código estonio, el de los Países Bajos o el australiano. Una vez que ya hemos visto todo lo que vamos a dejar arrumbar lo que es la buena praxis en investigación y nos vamos a adentrar en una zona gris. ¿Cuál es la zona gris? Yo no puedo, perdonadme, pero yo no puedo hablar de ética en la investigación sin pasar por alto lo que son los conflictos de intereses. ¿Qué son los conflictos de intereses? Vamos a ver, los conflictos de intereses, lo primero que hay que tener en cuenta es que son situaciones en las que concurren determinadas circunstancias que son circunstancias que pueden predisponer a una conducta inadecuada o hacer sospechar de la existencia de esta conducta inadecuada. Os dejo ahí una definición de conflictos de intereses del famoso Thompson, que es un politólogo profesor de Harvard, del que habréis oído hablar, que incluso es director del Centro de Ética para las Profesiones, pero desde mi punto de vista no es una definición muy afortunada. ¿Por qué? Porque dice que los conflictos de intereses son situaciones en que el juicio de un profesional concerniente a su interés primario tiende a estar debidamente influenciado por un interés secundario. O sea, parece que solo es el juicio de un profesional lo que puede estar influenciado por un interés secundario. ¿Qué dice el Instituto de Medicina de las Academias Nacionales de Estados Unidos de lo que es los conflictos de intereses? Pues un conjunto de circunstancias que suscitan el riesgo de que el juicio profesional, veis, y aquí ya añade, o los actos debidos a un interés primario sean influidos por un interés secundario, un interés particular. Pero a mí, claro, veréis que soy, bueno, un poco sectaria o partidista, pero a mí la definición que utilizamos en la redacción del Manual de Conflictos de Intereses del CSIC es la que más me gusta. Dice que los conflictos de intereses surgen en situaciones en las que el adecuado cumplimiento de las obligaciones y responsabilidades profesionales, el criterio o juicio profesional o incluso la misión institucional se pueden ver afectados indebidamente por intereses privados o secundarios, ¿no? Por supuesto, no es éticamente correcto actuar contra los intereses primarios cuando lo que debemos hacer es priorizar esos intereses primarios frente a los privados o secundarios. Y es muy importante tener en cuenta que los conflictos de intereses son situaciones que no debemos identificar con una mala conducta en investigación, o sea, en las que a priori no tienen por qué registrarse actitudes o comportamientos errados, censurables o sancionables. No deben identificarse con la mala conducta en investigación. Ahora bien, desde luego representan, ¿cómo os diría?, causas predisponentes, factores predisponentes. No dejan de ser señales de alertas que pueden aumentar las probabilidades de malas prácticas. ¿Y qué es fundamental cuando nos encontramos en una situación de conflictos de intereses? Bueno, pues lo importante es declarar este conflicto. Esto es hacer un ejercicio de transparencia y declarar el conflicto. Aquí veréis otra viñeta de Roto que dice, es curioso, ¿no? Dice, antes de escuchar lo que dicen, entérate de quién paga el micrófono, ¿no? Yo creo que es suficientemente ilustrativa de lo que estamos tratando.
igual que el resto de colectivos, pues los investigadores pues tienen diferentes intereses en su vida profesional y personal y, por supuesto, en muchas ocasiones estos intereses pues colisionan, entran en conflicto. Y son distintas las situaciones en las que tanto cuando están produciendo conocimiento científico, cuando están evaluando ciencia o cuando se difunde el conocimiento científico, pues pueden surgir estas situaciones generadoras de conflictos de intereses. ¿Cómo pueden ser estos conflictos de intereses? Pues reales, aparentes o potenciales. Y a veces las consecuencias que irrogan estos conflictos aparentes, en los que realmente no existe una colisión de facto entre intereses, pueden ser igualmente perjudiciales que los de los intereses reales. Aquí os he dejado lo que para mí son situaciones que pueden originadoras de conflictos de intereses y son todas aquellas relacionadas con la financiación de la investigación, intereses financieros de los investigadores, su participación en empresas de base tecnológica o spin-off, las colaboraciones con entidades de derecho privado o su participación en tareas de evaluación, asesoramiento, peritaje y, por supuesto, luego pues cuando desempeñan cargos directivos o simplemente pueden originar un conflicto de intereses, pues una ideología personal o la mera competitividad profesional. Aquí para que veáis, os dejo el que os he hablado antes, que es el Manual de Conflictos de Intereses del CSIC, que el CSIC ha sido pionero en la redacción de un documento de estas características. Y una vez que hemos visto los conflictos de intereses, ahora ya abandonamos la zona gris y nos metemos de lleno en la zona negra, en las malas prácticas de investigación. En las malas prácticas, o sea, no todo lamentablemente es una práctica rigurosa y responsable. Entonces existe toda una tipología de malas prácticas en investigación, pero también estas malas prácticas en investigación no todas irrogan los mismos perjuicios y consecuencias, ¿no? Entonces, en el vértice de la pirámide, ¿cuáles son estas peores malas prácticas en investigación? Pues es en lo que el lenguaje anglosajón se llama research misconduct, y son la fabricación y falsificación de datos y el plagio. Según la Oficina de Integridad Científica de los Estados Unidos, la mala praxis implica, como os he dicho, fabricación, falsificación y plagio, y la fabricación de datos sería claramente inventarse datos, falsificarlos es manipular estos datos, adulterarlos u omitirlos, y el plagio es la copia o apropiación de ideas, procesos, resultados o palabras de otra persona sin otorgarle el oportuno crédito. Un roto que, como veis, dice, se pregunta un sujeto, ¿los datos son fiables? Y dice el respondente, por supuesto, nos los hemos inventado. Pues una clara fabricación de datos, una clara mala praxis. La mala praxis implica, pues, por supuesto, una vulneración de las malas prácticas científicas, exige que se haya cometido de manera consciente, que haya habido dolo, intención, no solo negligentemente, y que la mala praxis haya sido probada. Pero además de esta research misconduct, de esta mala praxis, existe lo que se ha venido a llamar prácticas cuestionables, que a mí no me gusta utilizar el término de cuestionables. De hecho, el Código Europeo ya no las llama prácticas cuestionables de investigación, las llama prácticas inaceptables, que son otra serie de malas prácticas que sus consecuencias no son tan graves como las de la fabricación, la falsificación y el plagio, pero no dejan de ser malas prácticas. Entonces, si las llamamos cuestionables, algo que es cuestionable es que es controvertido, y aquí no es algo controvertido, no es dudoso que sean malas prácticas. ¿Cuáles serían otras malas prácticas? Pues la omisión de declarar los conflictos de intereses, la apropiación indebida de autoría, la omisión de cita de autores, obstruir la investigación realizada por otros, encubrir la mala praxis, abusar del sistema de revisión por pares o divulgar la emisión de la evaluación, hacer una interpretación subjetiva o abusiva de resultados, o la difusión de resultados que no estén debidamente sustanciados, fragmentar publicaciones,
el autoplagio, ocultar datos. Entonces, quería que vierais cómo está extendida esta mala praxis. Pues bueno, esta mala praxis se registra en todas las latitudes, tanto en países desarrollados como en los de economías emergentes o en vías de desarrollo. Se registra en todas las escalas y niveles, pero es curioso que tengáis en cuenta, al parecer, bueno, son los científicos senior, son más malos, digamos, cometen más malas praxis que los juniors, y también existe una sobrerepresentación masculina, ¿no? Y esta sobrerepresentación masculina, el sesgo es más pronunciado en el caso de los científicos senior. O sea, los chicos son un poquito más malos que las chicas. Mirad, en un metaanálisis que se hizo sobre 21 estudios en los que se les preguntaba a miles de científicos que admitieran si habían falsificado o fabricado datos, pues solo el 1,97%, o sea, apenas el 2%, dijo que efectivamente había fabricado o falsificado datos. Sin embargo, cuando se le pregunta por esta misma consulta, perdón, se les pregunta sobre cuántos colegas conocen que han fabricado datos o falsificado datos, pues ya ahí del 2% nos situamos en el 14,2%. Y cuando se les pregunta a los científicos cuántos han cometido esas otras malas acciones, es hecho que no son tan graves como la fabricación y la falsificación, ya el 33,7% admiten haber cometido alguna de esas malas prácticas. Pero, sin embargo, si se les pregunta respecto a sus colegas, el 3,7% nos situamos ya en el 72%, ¿no? Qué distinta vara de medir tenemos con nosotros y con los demás, ¿no? Y aquí, en el plagio igual, pues un metaanálisis hecho sobre 17 estudios, pues se vio que científicos que admitían haber plagiado el 1,7%, consultados sobre este comportamiento en otros colegas, pues ya asciende al 30%. ¿Cuáles son las causas de las malas prácticas científicas? Pues son muchas y muy diversas, cualitativa y cuantitativamente, ¿no? Y son muy distintos los factores causantes, pueden aparecer de forma aislada o combinada, pero diría que la presión por publicar, por conseguir nuevos datos y resultados, es una de ellas fundamental. La presión por obtener en concurrencia competitiva una financiación que cada vez es más escasa, porque el porcentaje de éxito de las convocatorias de financiación de investigación ronda el 20%. Luego, otra mala praxis, la perversión del sistema de revisión por pares, la búsqueda de conocimiento y respeto, y luego, pues claro, factores personales, ¿no? Y muchos sesgos cognitivos pues propios de los distintos perfiles psicológicos a los que respondan los investigadores. Incentivos tentadores, por muchos, económicos, la reputación y notoriedad, la promoción profesional, y no solo la promoción profesional, la consolidación del puesto de trabajo, la obtención de financiación, la evaluación, reconocimiento y financiación de la investigación. En definitiva, que no puedo estar más de acuerdo con lo que decía Einstein, que es el carácter y no el intelecto lo que hace a un gran científico, ¿no? Aquí veis que mirad qué conversación entre colegas, dice: amigos, como resultado de la experimentación hemos perdido a un querido amigo. Dice, pero por otra parte, oye, hemos ganado una publicación, ¿no? O sea, es curioso, ¿no? Y luego los efectos y consecuencias de las malas prácticas, pues también son muy diversos. El desmedro en la calidad de la investigación, el cuestionamiento del sistema de revisión por pares, la malversación de recursos, la incuestionable retractación de publicaciones, el daño indeleble que se genera a la carrera profesional del investigador, del sujeto de la mala praxis, y no solo ello, sino muchas veces no solo es un demérito del investigador, sino que las consecuencias perjudican a todo el grupo de investigación, a la disciplina, a la institución a la que se adscriben, incluso al país en general, ¿no? Como veis, aquí os relaciono la diversidad de damnificados en el país, incluso la sociedad en general. Este es un caso curioso para que veáis el caso de las Stab Cells, que son esta señora japonesa, la doctora Obokata, que la llegaron a llamar la Madame Curie japonesa, pues
pues publicó, o sea, hizo una publicación en la que decía que se podían conseguir células pluripotentes simplemente sometiéndolas a un determinado nivel de estrés, y someterlas a ese estrés era sumergirlas en una solución ácida. Bueno, pues luego esto al final se vio que era un absoluto bluff, y este artículo bueno, tuvo que ser retirado. Esta señora pertenecía al Centro de Biología del Desarrollo de Riken, que Riken es la institución de investigación más prestigiosa de los Estados Unidos. Incluso el subdirector del Centro de Biología para el Desarrollo, después de este caso, se suicidó, ¿no? La retractación del artículo aquí, Wakefield, también esto es algo muy conocido, pues este artículo se llegó a retractar porque en su día Wakefield vinculó la vacuna triple vírica con enfermedades del espectro autista o con enfermedades intestinales, ¿no? Y luego, pues, ¿qué pasa? Que la gente dejó de vacunarse y hubo una irrupción, una plaga importantísima de sarampión, ¿no? Y luego, bueno, pues otro caso, el del famoso doctor Macchiarini, que este era todo un personaje, pero que, bueno, pues fue el primero que, sin estar debidamente sustanciado, ¿no? Este conocimiento científico decidió crear tráqueas artificiales recubriéndolas con células madres de la médula ósea de los pacientes en las que se iban a implantar. Y bueno, pues estos estudios no tenían el debido soporte, no existía no había hecho experimentación previa con animales, y bueno, fue como resultado de ello, el sujeto fue contratado incluso por el Instituto Karolinska, que como sabéis son los que conceden los premios Nobel, pero bueno, como resultado de esto murieron 8 pacientes, y pese a todo el tipo sigue por ahí, ahora en vez de creando tráqueas artificiales, pues esófagos artificiales. Entonces, para ir terminando, ¿cómo podemos prevenir esta mala praxis? Fundamentalmente sensibilizando y concienciando sobre la importancia de la integridad científica, educando y formando en integridad científica, fomentando una cultura de honestidad en las instituciones, exigiendo, y no solo fomentando esa cultura de honestidad, o sea, definiendo políticas de integridad científica y políticas de conflictos de intereses, implementándolas, repitiendo resultados dudosos, haciendo auditorías aleatorias de resultados, estimulando la delación de la mala praxis, adoptando códigos de buenas prácticas y, bueno, pues participando en estas redes y foros que hemos visto. Si no es suficiente, pues hay que detectar, investigar, reprobar y sancionar esta conducta, y no solo eso, también difundir la reprobación y la sanción de estas conductas. Y esto es todo, y muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Han hecho, con motivo de la pandemia de COVID-19, han hecho un posicionamiento público, o sea, han emitido un informe en este mismo sentido. De hecho, también en el Comité de Ética del CSIC próximamente se publicará un posicionamiento respecto a la COVID-19. Y esto es todo. Muchas gracias una vez más. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias, María Luisa. Y ahora vamos a empezar con el turno de preguntas. Yo tengo varias, pero antes ha levantado la mano Pilar Barrientos. Así es que, Pilar, cuando quieras. Hola, buenas tardes. Oye, muchísimas gracias. He aprendido un montón, no tenía ni idea de la mayoría de las cosas que has comentado, tengo que reconocerlo. Y con lo cual, sí, o sea, de esto. Y me ha generado dos reflexiones que te las digo así rápido y ya me contestas luego todo seguida. La primera es, hablando de la investigación y hablando de Europa, porque no somos capaces, como has hablado de diferentes organismos y que no es lo mismo en un país que en otro, pues creo que seríamos más potentes si uniésemos nuestras fuerzas todo lo que es Europa en sí, y que tuviese el mismo modelo de ética en la investigación, bueno, en la investigación y en lo que es la investigación. Esta sería la primera reflexión. La segunda, bueno, si quieres, o te las digo así, realmente el que no exista un modelo único, o sea, lo que he dicho, lo importante es que la mayoría de los países europeos, y esperemos que en el nuestro muy próximamente, en un breve plazo también, en todos existen estructuras, en prácticamente todos existen estructuras nacionales de integridad científica, y en todos se han dotado
de códigos, declaraciones, informes, que si bien lo que os decía, unos apuestan por unos principios y responsabilidades y otros por otros, en definitiva, todos los códigos, todos los instrumentos difieren en sus contenidos o en sus desarrollos, pero comparten un mismo propósito. Y luego, eso por una parte, y luego el hecho de que exista esta red europea de oficinas nacionales de integridad científica permite que se reflexione, que haya un debate sobre el tema y, por ejemplo, mira, el próximo jueves y viernes el Comité de Ética del CSIC, como no hay estructura nacional, pues el Comité de Ética del CSIC es el único organismo, o sea, es el único órgano español que participa en estas redes y foros y ya te digo, con cierta frecuencia nos reunimos para consensuar criterios. Vale. Espera, ya sigo y así ya de esto. La Sí, otra vale. era la siguiente, sí, era que como a mí, o sea, no sé, quizás es porque tengo la costumbre de pensar siempre que España lo hace mal, ¿no? Pero supongo que porque vivo aquí me gustaría que lo hiciese mejor. Pero claro, en un país donde creo que una de las cosas que falla es la evaluación en todos los aspectos de cualquier cosa que se haga, da lo mismo. Claro, hablar de un método científico pues me ha chocado muchísimo. Todo me contestas lo de la política evaluativa. Muchas gracias. Bueno, yo creo que si bien hace pues unos años esto no era común, yo creo que hoy en día, al menos yo en todas las instituciones que conozco, o sea, no se realiza ninguna investigación con la participación de seres humanos, por ejemplo, pero no me refiero con la participación de seres humanos a procedimientos invasivos, como puede ser una investigación biomédica, sino cualquier investigación en la que participe un ser humano, simplemente que se realice una entrevista o una encuesta, eso tiene que pasar obligatoriamente por un comité de ética y pasa por una evaluación. O sea, se evalúa absolutamente todo. Cualquier investigación en la que se utilicen animales pasa por 3 filtros distintos, o sea, pasa otra evaluación ética. Cualquier muestra biológica que contenga o se piense que pudiera contener un agente biológico pasa por una evaluación ética. O sea, yo creo que hoy en día sí, es verdad que, por supuesto, siempre hay fallas y siempre hay espitas por las que, pero que yo creo que ya, por ejemplo, las entidades financiadoras de investigación a veces, no ya, os diría, antes en el momento de la concesión de la subvención exigían el informe de un comité ético, pero es que ahora, fijaros que la tasa de éxito ronda el 20% y sin embargo, ya cuando vas a pedir el proyecto, vas a pedir la financiación, ya te exigen el informe del comité ético. O sea que yo creo que en ese sentido hemos dado pasos de gigante. Yo creo que el comité español, pues efectivamente han podido perderse 9 años, pero en muy breve plazo, lo digo porque estuve la semana pasada en una reunión en el Ministerio, se va a poner en marcha. Tenemos una declaración nacional, o sea que yo creo que sí se van dando pasos grandes y cada vez más. Yo estoy prácticamente segura que este tipo de investigación se evalúa siempre. Es más, pasa 2 evaluaciones, lo que es una evaluación científica y una evaluación ética. Muy bien, pues espera un segundo, por favor, un momento. Disparidad de investigaciones que se está haciendo con el tema del COVID, ¿no? Yo recuerdo una vez que un investigador americano, Claire Patterson, que fue el que descubrió la edad de la Tierra, el que la identificó como 4.500 millones de años, en el transcurso de su investigación tuvo el problema de verse eh, con el famoso problema del plomo de las gasolinas. Y entonces, evidentemente, conflictos de intereses al por mayor, dado que todo el mundo de las petroleras se les vino encima, ¿no? Con el cambio climático pasa igual. Es decir, que según quién financia la investigación, unos científicos apoyan el cambio climático y otros lo niegan, ¿no? Y con el tema del COVID, pues no sé qué estará pasando, porque claro, el público que vea a los políticos que están, digamos, tirándose los tratos a la cabeza y que unos se contradicen con otros es una cosa pues normal. Pero que científicos de un lado o de otro digan ante una misma realidad cosas completamente distintas, tanto como para que exista esta casta de gente que se llaman negacionistas,
que niegan que esto sea una pandemia. A ver, ¿cómo se puede tratar esto éticamente? Es decir, porque ahora mismo en ese momento, y por eso hemos puesto esta ¿cómo se llama? Esta conferencia tuya en este ciclo de la pandemia, justamente por eso, porque mucha gente, yo creo, que está de alguna forma confundida, consternada por la disparidad de opiniones. Lo que dicen los medios de comunicación oficiales es una cosa, los que dicen las redes sociales es otra. ¿Cómo se puede de alguna forma este problema que en este momento estamos viendo puede ser, cómo se puede, digamos, de alguna forma gestionar desde el punto de vista ético? O por lo menos, ¿qué opinión te merece todo esto? ¿Sí? ¿Hola? ¿Ya me oyes? Sí. 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 Bueno, ya sabemos todos que con motivo de la COVID-19, bueno, pues se han generado una inflación de producción científica considerable, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues lo que decíamos antes, pues que pues se han cogido atajos, de alguna manera se han vulnerado en muchas ocasiones las buenas prácticas científicas. Y es por ello que estas redes nacionales, como puede ser en Río, la Red Europea de Oficinas de Integridad Científica o la Red Europea de Comités de Ética de la Investigación, han querido de manera pública subrayar estos aspectos. Y uno de los aspectos fundamentales para mí es, o sea, ¿cómo os diría? Para mí, la clave es justo lo que tú has dicho, o sea, que los resultados de la investigación se difundan de una manera abierta, transparente y honesta, pero una vez que estén justificados de una manera sólida, que estén perfectamente sustanciados, porque todos sabemos lo que ha pasado con el tema de la hidroxicloroquina, famosa, ¿no? Bueno, pues lo que hay que hacer en estos casos es sensibilizar y concienciar a la población y, por supuesto, a los científicos los primeros, de que los resultados, de que difundan los resultados en el estadio real de desarrollo. O sea, que por favor, que se eviten interpretaciones subjetivas o interpretaciones abusivas de resultados, que intenten no omitir resultados, de manera que, porque si no lo que se hace es hacer concebir a la sociedad, sí, se va muy rápido, se dan respuestas rápidas, o sea, y es verdad que está muriendo mucha gente y queremos una respuesta rápida, pero eso se pueden abreviar procesos, pero no nos podemos saltar los pasos, porque si no, lo que en definitiva hacemos es hacer concebir a la sociedad, a la gente, al público en general, que existen soluciones que realmente no existen o que existen soluciones que están en un estadio de desarrollo que no es real, ¿no? Y entonces lo que se generan es falsas expectativas. O sea, yo creo que hay que concienciar primero, es que es lo que dice la OMS, lo que os he dicho, o sea, hay que hacer una adecuada difusión de resultados de la investigación, omitiendo estas interpretaciones abusivas y omitir, y también fundamentalmente no omitir los resultados negativos, hay mucho de eso, esto es lo que pasó con la hidroxicloroquina, y por supuesto apostar por la coordinación entre científicos, entre agentes de ciencia, entre políticos y entre agencias reguladoras. Es que esa es la clave, no hay otra. Claro, porque claro, cuando la gente no sabe a quién hacer caso, si a los científicos o a un cantante, con respecto a lo de la vacuna, pues claro, es dramático, ¿no? Bueno, muy dramático. Es dramático. A ver, manos alzadas tengo dos. Una que es la de Guillermo León, creo que es. Y otra que es la de pues un caballero o señora que se llama ME. Así que la primera, Guillermo León. Venga. Guillermo. El micrófono, por favor. El micrófono está apagado. El micrófono está apagado. Tengo que encender yo. Sí, Venga, gracias. sí. Pensé que lo encendías tú, Alfonso. Muchas gracias. Ha sido muy interesante la conferencia. Lo que yo te quería hacer, hablando de la COVID, yo tengo la impresión, yo soy trabajador social, ¿no? Y paradójicamente es una profesión
que nace de la mano de las investigaciones epidemiológicas varias del siglo XX, desde la tuberculosis, la lepra, el VIH, otras enfermedades de transmisión sexual, y ahora en la COVID aquí, paradójicamente en Andalucía, nos han excluido, ¿no? Recientemente Aragón ha contratado 180 trabajadores sociales para a ver si consigue controlar el tema de los rebrotes aparecidos durante el verano. Pero yo creo que es que estamos hablando de salud pública, estamos hablando de una investigación epidemiológica y estamos hablando de una investigación social complementaria a esa investigación epidemiológica. Y parece que eso se ha banalizado con la palabra rastreo o rastreamiento, y parece que cualquiera lo hace los call centers, que no sabemos qué tipo de personal hay, militares, en fin, creo que hay una falta de rigor de base en el estudio de los contactos, las personas convivientes, en los brotes, y yo ahora ya por empeño, por poner un ejemplo por empeño hemos conseguido nuestro director del centro el listado de personas positivas que van hacia los PCR que están en la zona donde trabajo, en Lucena, han llegado a los 1000 casos. Bueno, pues ese listado estamos haciendo digamos, un cribado selectivo de personas que nos corresponden, ¿no? Por vulnerabilidad, dependientes, personas con polipatologías, pluripatologías, que además en fin, hacemos un cribado y estamos encontrando, además yo me he encontrado y he tenido que dar citas ya a muchos contactos de familias, eso, de una señora mayor que la cuidan los 5 hijos, y los 5 hijos pues son positivos y no han hecho contacto en los PCR al resto de los familiares de cada hijo. O sea, yo creo que hay eso, una falta de rigor, me parece a mí, de base, de arrancar en el estudio epidemiológico, ¿no? ¿Qué te parece a ti eso? Hombre, yo en mi experiencia, sobre todo durante el confinamiento, he visto, me ha sorprendido y gratamente que ha habido muchos estudios de investigación biomédica, pero te diría que casi se ha alcanzado el mismo nivel de estudio en el ámbito de las ciencias sociales, ¿no? Para investigar toda esta serie de cosas. Y ahí se ha visto que efectivamente ha resultado que hay muchos profesionales sanitarios, como los farmacéuticos u otros profesionales del ámbito de las ciencias sociales, que no se les ha prestado la debida atención, que podrían haber desempeñado un rol más fundamental del que están desempeñando. Y yo creo que, fíjate, en muchas ocasiones esto yo lo achaco a que cuando han querido hacerlo, es muy conflictivo compartir los datos, ¿sabes? Y como es tan conflictivo compartir los datos, y más datos de salud, que son una categoría especial de datos, que son especialmente protegidos, pues yo creo que, y claro, es verdad que las personas con comorbilidad pues habrían necesitado un seguimiento más estrecho, pero precisamente porque tiene esta comorbilidad, pues significa que hay más datos de salud asociados a ese sujeto y que compartirlos es más delicado. Y luego, entre eso y la descoordinación y la diferente gestión de los 17 reinos de taifas que tenemos, pues yo sitúo ahí la génesis del problema. Pues sí, gracias. Muy bien. Nada. El siguiente que tiene la mano alzada es Manuel Esbert. Manuel, cuando quieras. A ver. ¿Se me está viendo? Hola. Sí. Sí, hola, Buenas tardes. Muchísimas gracias, María Luisa. Ha sido muy ilustrativa y muy útil la charla que nos has dado. Y no sé si hay un rayo de luz con la seriedad y la profesionalidad que tú presentas. Digo un rayo de luz porque el panorama, desde mi punto de vista, es bastante aciago, ¿no? Yo no me dedico a la medicina, me dedico a la psicología, pero tengo bastante relación con colegas médicos o psiquiatras, etcétera.
Y la pregunta que te hago es, ¿no hay un abismo, no hay una disociación entre la teoría y la práctica? Porque tú has presentado una teoría magnífica, pero se aplica y tiene eficacia en la práctica. Es decir, si se aplicara lo que tú planteas, por ejemplo, la industria farmacéutica tendría un comportamiento muy diferente. Mi punto de vista es que la medicina y en general la salud está completamente determinada por una industria farmacéutica que impone una medicina oficial que está muy alejada de una medicina científica. Y lo mismo pasa con la investigación. Tengo el dato concreto de que me explicó alguien, que no recuerdo quién, pero me parece fiable, que en el Congreso de los Estados Unidos, los congresistas que van a decidir el presupuesto estatal para la investigación médica, cada congresista tiene 3 lobistas pegados al cogote todo el tiempo. O sea, 3 representantes de la industria farmacéutica que les están comiendo el tarro, les están haciendo regalos, les están regalando viajes y vacaciones en Hawái, etcétera. ¿Qué pasó cuando se reunió el Congreso norteamericano para decidir los fondos de la investigación del año siguiente? Pues que el primer objetivo, el mayor presupuesto, el Congreso decía que se dedicara a investigar la obesidad. El segundo mayor presupuesto a investigar la disfunción eréctil. Y el tercer mayor presupuesto a investigar la anorgasmia femenina. O sea, no hay enfermedades como el cáncer, como un montón de enfermedades graves que están afectando a la humanidad, que están por delante y son más importantes que estos objetivos que tienen mucho peso comercial, pero muy poco peso científico y que no ayudan directamente a la salud de la sociedad. ¿Entiendes por qué hago este comentario? Entiendo perfectamente. Y fíjate si te entiendo que se dice que tanto o sea, en el ámbito de la investigación biomédica y de la investigación clínica, la mala praxis y los conflictos de intereses son una enfermedad sistémica. Claro. Fíjate, o sea, que ellos mismos, y por supuesto los conflictos de intereses de la investigación biomédica están directamente relacionados con la industria farmacéutica. Eso por supuesto. Pero sí que te puedo decir, sí que es verdad que se van dando pasos y fíjate, conocerás el caso del prestigiosísimo doctor Macelga, ¿no? De Estados Unidos, que era el director del Sloan Kettering Cancer Center de Nueva York. O sea, era el mayor experto en cáncer, pues por no declarar unos conflictos de intereses con la industria farmacéutica, pues ha sido destituido. Eso hace 20 años no habría ocurrido. Claro. Entonces, bueno, se van dando pasos. ¿Qué opinión tienes tú del doctor Fauci? Si sabes de él. No me atrevería a pronunciarme porque conozco muy poquito de él. Ya. Prefiero no pronunciarme a este respecto. Entonces, en concreto, ¿te parece que hay formas, estrategias para poder reducir el abismo entre teoría y práctica? Bueno, es que yo creo que se está reduciendo mucho, muchísimo, ¿eh? Muchísimo, porque es que el rol que desempeñan los comités de ética ahora es fundamental, cosa que es que en España al menos, hace 15 años no ocurría. Ya. Y ahora se han creado en el caso de la investigación, o sea, ahora solo existen los comités de ética de investigación con medicamentos, datan de 2015, es que antes no existían. Ya. O sea, que sí que se están dando, lo que os comentaba antes, se están dando pasos determinantes. Hombre, la brecha entre la teoría y la práctica, no te voy a decir que no exista, por supuesto que existe, ¿no? Pero bueno, vamos dando pasos. Bueno, muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti. Pues nada, doy paso ahora a Ignacio, que también te quiere hacer una pregunta. Ignacio. Gracias. María Luisa, muchas gracias por tu charla, que ha sido enormemente
perfectamente. Entonces, yo un poco en la reflexión de Manuel Esber quería decirte una cosa. Lo ideal sería que los resultados de investigación, concretamente, por ejemplo, en coronavirus, se difundieran ampliamente y sin ningún tipo de cortapisas, pero la industria farmacéutica, que depende de su propia investigación y que puede fracasar y hundirse, tiene una tendencia enorme a no publicar los resultados hasta que consigue el producto y lo patenta. Y ese es un gran hándicap. El segundo es el político, que países pues como China o como Rusia no tienen una tendencia clara a publicar sus resultados y sin embargo están ahí. Y la OMS, en mi opinión, debería haber sido mucho más tajante y haber obligado a todos los grupos que investigan en vacunas a publicar sus resultados y a su debido tiempo. No cuando ya están en fase 3 publicar unos pocos resultados de fase 1. Sí, porque de hecho lo ha hecho, ¿eh? O sea, en los criterios que ha dictado la OMS para todos los estudios con el SARS-CoV-2, uno de ellos es la difusión de los resultados, ¿no? Sí, pero no los han difundido y tienen un producto ya que están distribuyendo por el mundo, ¿no? La China admite que ha vacunado a cientos de miles de personas. Eso ya no es ni tan siquiera fase 3, eso es libre distribución de un producto farmacéutico, ¿no? Como es una vacuna. Porque por lo menos aquí las agencias reguladoras funcionan más, pero cómo funciona la de China tengo mis dudas. Claro, pues por supuesto que hay que tener dudas. Y los resultados que se habrá callado de la industria farmacéutica, Bueno, especialmente los negativos, ¿no? Y ahí lo tenemos. Es la omisión de resultados negativos, es que eso es lo más denostable que puede existir. Estamos completamente de acuerdo. Y solo te quería hacer un comentario final. Los comités de ética y de investigación clínica en los hospitales funcionan desde hace décadas, ¿no? Sí, existe una reglamentación. Por supuesto, los comités de ética de investigación clínica, que desde el año 2007 dejaron de llamarse comités de ética de investigación clínica, se llaman muy desafortunadamente comités de ética de la investigación, porque claro, un comité de ética de la investigación puede ser, esos existían, pero lo que no existían eran los comités de ética de las organizaciones que desarrollaban investigación. Solo Sí, eso es verdad. Pero vamos, yo creo que los conozco desde hace igual 30 años. Sí, pero que no existían en los hospitales. Sí. Pero ya te digo, que los comités de ética de investigación clínica, como tales, ya desde que se publicó en el 2007 la Ley de Investigación Biomédica, se llaman comités de ética de la investigación. Y esos han existido siempre, pero tenían sus competencias muy pautadas y muy restringidas. Y sin embargo, ahora lo que se ha normalizado son los comités de ética de las instituciones, no solo que realizan investigación, sino incluso que financian investigación. Y eso es a lo que me refería, que eso a mí me parece un gran paso. Seguro. Antes es que, por ejemplo, la evaluación no se hacía la evaluación ética, la evaluación científica sí, pero la ética de toda la producción científica de los organismos del país, pues no se hacía en muchas ocasiones. Sí, estamos de acuerdo. Muy bien, pues ahora le doy paso a Aurora, que también quiere hablar. Así es que, Aurora, cuando quieras. A ver, ¿se oye bien? Porque Sí. algunas veces tenemos problemas con el sonido. Sí, se oye perfectamente. Muy bien, me alegro mucho. Bueno, primero agradecerle a María Luisa toda la dedicación de esta tarde y la cantidad de conocimiento que nos ha transmitido, que es mucha. Yo necesito darme una pausa para poder reflexionar sobre todo ello, porque nos has dado una cantidad inmensa. Y en ese sentido quería preguntarte una cosa que no sé si me he perdido. ¿Los comités de ética tienen función de vigilancia o simplemente evalúan e informan cuando el proyecto ya está realizado? No, lo evalúan con carácter previo al inicio de la investigación.
¿Y después en el desarrollo tienen función de vigilancia o no? Pues depende del comité de que se trate. Por ejemplo, en el caso del comité de ética del CSIC, como es un comité que es meramente consultivo, no tiene capacidad ejecutiva, evalúa, pero luego no hace el seguimiento. Pero hay otros comités que sí, que eso depende de la naturaleza jurídica del órgano colegiado. O sea que no hay una normativa que pudiéramos decir básica que le afecte a todos los comités de ética. Verá, por ejemplo, en lo que se refiere a, porque es la norma de referencia, no hay otra. En el 2000, la Ley de Investigación Biomédica es del año 2007 y ahí en su artículo 12 se crean los comités de ética de la investigación que sustituyen a los comités de ética de investigación clínica. Y ahí se dice que estos comités deben acreditarse conforme, o sea, con base en unos criterios. Bueno, pues a día de hoy yo estoy en un grupo de trabajo promovido por el Instituto de Salud Carlos III para establecer esos criterios. Yeah. Todavía la ley es de 2007 y todavía no se han acreditado los comités y ni siquiera se han consensuado los criterios para la acreditación de esos comités. Ya, o sea que como decía Manuel, el abismo entre la teoría y la práctica es más grande cada día, no es más pequeño. Yo siento disentir con vosotros en eso, no es más pequeño, es más grande cada día. Y además tenemos un factor en contra, que es que en Internet, al estar tal volumen de información a disposición de todos, estemos o no estemos capacitados para interpretar esa información, la desinformación alcanzará unos niveles terroríficos. Esto que comentaba Alfonso antes, de que la gente no sabe si seguir la pauta que le da un cantante o seguir la pauta que le da un científico, dado el nivel de reconocimiento y de prestigio social de la ciencia en nuestro país, es verdaderamente lamentable, verdaderamente triste. Y yo creo que los comités de ética tendrían algo que decir al respecto, pero no veo información pública en ese sentido. Bueno, disculpa un segundo, María Luisa. Los medios de comunicación deberían también estar incluidos en estos órganos de vigilancia, de ser vigilados, no de que vigilen ellos, de ser vigilados. No, mira, yo siempre cuando doy alguna charlita solo, o sea, relativa al tema de los conflictos de intereses, dedico un apartado solo a los medios de comunicación. Es que es fundamental. Sí, pero bueno, luego es que eso es muy difícil de controlar. Ya. Porque, mira, yo además de ser vocal del comité, he estado muchos años en el comité de conflictos. Todo el comité había un comité de conflictos. Y de verdad, cuando algún conflicto, alguna problemática ha trascendido la prensa, de la realidad a la ficción que cuenta la prensa, pues claro, hay un abismo, pero a ver, ¿cómo controlas eso? O interpones una querella o a ver qué haces. Ahora te digo una cosa, todas las veces que he tenido que responder a periodistas, yo, o sea, soy implacable en eso. Pido las preguntas por escrito y todas las respondo por escrito. Claro. Eso, he llegado a esa conclusión. Bueno, algo ayudará seguramente. Sí, pero han distorsionado mi discurso, pero bueno, no tanto, no se atreven tanto. Claro, claro. Bueno, por mi parte nada más, muchas gracias. Pues muchas gracias. Ya no hay más preguntas que hacer, no hay ninguna mano levantada, así es que también por la mía pues puedo dar por cerrado el tema. Quiero decir que primero de todo agradecerte porque sí que es verdad que ha sido una charla muy instructiva. A mí como médico, yo creo que los que estamos aquí más o menos dedicados a la ciencia, pues es un tema que nos preocupa muchísimo, porque sobre todo en estos momentos se está evidenciando digamos, siempre ha existido, ¿no? Ese conflicto de intereses, siempre ha existido cuando un científico ha dado un informe, lo que sea, hay que preguntarle quién te paga o quién te financia, ¿no? Porque muchas veces ocurre como con los informes jurídicos, ¿no? Que hay que preguntarle ¿en qué sentido lo quiere, señor ministro? ¿No? Pues esto igual, ¿no? ¿En qué sentido lo quiere el informe científico, ¿no? Entonces, perdón, Alfonso, pero fíjate, ahora cada vez más las revistas científicas para publicar te existen
te exigen la declaración de los conflictos de intereses, ¿eh? Sí, ¿verdad? Eso Pues cada eso vez no se veía y ahora es prácticamente todas, las de prestigio, claro. sí, sí. Luego, revistas depredadoras y seminarios depredadores, pues los hay, claro. Y luego hay Es una más, cosa, hay una luego hay una cosa muy importante, que es que es la influencia brutal de los, ¿cómo se llama? De las redes sociales. Las redes sociales están derivando muchísimo el interés y, digamos, el interés y la confianza de la gente, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, insisto otra vez en el tema del COVID, ahí en redes sociales hay toda una serie, una tendencia conspiranoica que evidentemente pone en duda todo lo que se está haciendo. Hablan de pandemia, de las grandes élites del Estado profundo, hablan de que la pandemia es una falsa pandemia, ¿me entiendes? Es decir, y claro, ese tipo de cosas a muchísima gente no informada, no formada, no, digamos, al cabo del tema, pues la confunde tremendamente y hacen organizaciones de manifestaciones sin mascarillas en plena en la Plaza Colón y este tipo de cosas, ¿no? Entonces, lo que es peor nos perjudicamos todos, ¿no? Es que es así. claro. Como en aras de la libertad de expresión, cada uno vierte en las redes sociales lo que le parece y luego los destinatarios de la información son libres de creérsela o no, pues claro, lo que tú dices, la gente que no tiene una mínima formación es susceptible A ser engañado. propende a la pseudociencia y a las conspiraciones paranoicas, pues mira. Pues nada, muy bien. Alfonso, Sí. Alfonso, tienen palabra pedida Luis Páramo Sí. y Manuel Esbero otra vez. Espera un momento, Luis Páramo, no, yo tengo nada más que una, que es la de Manuel Esbert. Luis Páramo, yo no lo veo. Luis también ha levantado la mano, ahora se ha quitado, pero la lo ha tenía quitado, levantada. vale, bueno, pues no sé, pues Luis Páramo, venga, Luis. Sí, buenas tardes. Muchísimas gracias por su intervención, María Luisa, y por la organización de este evento. Por su escucha. ¿Me escucha o no? Sí, perfectamente. Sí. Mire, yo pertenezco a la marea de residencias. Usted sabe que, digamos, en las residencias, vamos a denominarla de mayores, las personas más vulnerables están sufriendo mucho. Mi pregunta es, en referencia al COVID, la Comisión de Ética, digamos, ¿tiene algún desarrollo con estos ciudadanos que han dado la vida por nosotros y ahora están sufriendo mucho? Nada más. Muchísimas gracias. No, lo único que me consta es que yo durante el confinamiento he evaluado muchos estudios relativos cuyo objetivo era pues el bienestar, la salud de las personas mayores y que nosotros en la evaluación, como no puede ser de otra manera, lo hemos contemplado como un colectivo vulnerable. Pero de momento, pues no me consta. Es que, claro, ahora mismo en el tema de la pandemia están sufriendo mucho porque, bueno, pero ahí es que es el sistema sanitario el que yo creo que desde mi punto de vista a priori no respondió de una manera oportuna. Y ahora, claro, por lo que ha ocurrido, lo que se están adoptando en las residencias son unas medidas que sí, que efectivamente son unas medidas cautelares imprescindibles en pandemia, pero que les están haciendo sufrir enormemente a este colectivo. Y algunos, pues yo creo que no van a, si no fallecen de COVID, se van a morir de pena, ¿no? Eso es lo tremendo. Pero en este sentido, yo no conozco que haya ni ninguna red nacional ni transnacional, ningún informe ni ninguna declaración a este respecto. Son más generales, que serían tangencialmente de aplicación, pero no directamente dirigidas a este colectivo. Muchas gracias. Muy bien, pues ahora viene Miguel Esbert. Miguel, cuando quieras. Sí, gracias. Mi última pregunta es, ¿no habría posibilidad de que el CSIC
presionar al Consejo de Universidades para que quiten los doctorados a quien se ha comprobado que han plagiado, porque tenemos una invasión, sobre todo nos enteramos de los políticos, ¿no? Habrá más, pero los que salen a la luz más son políticos que han plagiado sus tesis doctorales y siguen teniéndolas y no pasa nada. Y esto parece la casa de Tocamerloque. Es decir, no habría posibilidad de que hubiera una seriedad, que hubiera una autoridad académica. Que eso podría, vamos a ver, quien tendría que jugar ese papel es ese comité deontológico nacional, sí, que está en vía de creación, pues sería el que podría dictar pues instrucciones o órdenes como las que hay ahora mismo en Francia. Por ejemplo, en Francia, tanto el ministro de Educación Superior e Investigación como el secretario de Estado de Educación Superior e Investigación, primero uno, luego otro, por ejemplo, dictaron una resolución, el ministro, que nadie podía defender una tesis doctoral sin previamente haber superado, o sea, unos contenidos de aprendizaje en ética en la investigación y en integridad científica. Otro, el secretario de Estado, lo que hizo es crear en todas y cada una, tanto de derecho, entidades de derecho privado como de derecho público, en las que se desarrollara investigación, un Research Integrity Officer, ¿no? O sea, como una especie de ombudsman que velara por estos asuntos. Y, por supuesto, en lo que al plagio te refieres, no solo al plagio, porque hemos dicho que en el vértice de las malas prácticas se sitúa la fabricación de datos, la falsificación y el plagio. Pero yo te diría que todavía, aunque las sitúan en pie de igualdad, todavía peor que el plagio es fabricar datos y falsificarlos, porque teniendo en cuenta que la ciencia se construye sobre conocimiento previo, eso significaría que estamos construyendo sobre presupuestos falsos, con todos los perjuicios que eso puede irrogar. Mientras que el plagio, pues sí, hay un tercero que se perjudica, al que tú no estás otorgando el oportuno crédito, pero no distorsiona el registro de la ciencia. O sea, en definitiva, yo creo que ese comité nacional es el que debe dictar las instrucciones para que se retiren títulos, para que se hagan, o sea, para que se controle esta mala praxis, pero a ver si es verdad que existe. Claro. Ok, gracias. Muy bien. Pues ahora ya sí que no hay más manos levantadas, con lo cual, por mi parte, pues simplemente de nuevo agradecerte la colaboración y la exposición que nos has hecho a nosotros, o por lo menos a los que nos sentimos parte de la ciencia. Pues digamos, ha sido una enseñanza muy buena, ha aclarado muchas dudas, nos ha sumergido en dudas, porque son así las cosas. Pero en cualquier caso, muchísimas gracias por tu participación y ya le paso el testigo a Aurora. Muchas gracias a toda la audiencia. Venga, muchas gracias. Aurora. Muy bien, pues reiterar el agradecimiento, María Luisa. Estas sesiones son de reflexión y de aprendizaje y creo que hemos cumplido los dos objetivos esta tarde. Y solo agradecer a todos su asistencia y su participación y convocarles para dentro de 15 días que tendremos la siguiente conferencia sobre este asunto de la pandemia del virus que nos trae de cabeza a todos. Que paséis muy buena semana y hasta dentro de 15 días. Gracias de nuevo, María Luisa. Muchas gracias, María Luisa. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.